Muy buenos días, amados hermanos. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo número 138. Hoy vamos a leer el versículo 8 y basados en ese texto del Salmo 138, vamos a estudiar o a introducir hoy nuestro cuarto medio de gracia. ¿Cómo pasa el tiempo, cierto? Comenzamos hablando sobre los medios de gracia y ya desarrollamos tres. Esperamos que estemos al 100% con los tres primeros, ¿cierto? Poniéndolos en práctica, descansando en esos medios que el Señor nos proveyó, deleitándonos en la maravilla del Señor que nos ha provisto recursos, que no estamos desprovistos de medios, de recursos, de maneras para poder hacer su voluntad y cumplir su propósito en esta tierra. No fue que Dios nos puso acá en la tierra y nos dijo hagan esto y aquello y no nos proveyó los medios, lo cual sería fatal y pudiéramos incluso tener excusas, es decir, pues yo no pude porque no tenía cómo hacerlo, pero sí tenemos cómo hacerlo porque nos ha dejado todos los medios. Entonces recordemos que ya hemos visto tres medios de gracia. Primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad, es la opinión absoluta de Dios. Tenemos que ponerla en práctica porque es la opinión sabia, perfecta, útil, vigente y eterna. ¿Sí? Si la despreciamos, hay consecuencias. El segundo medio de gracia es la iglesia, donde Dios reúne a todos los creyentes. En la iglesia, ¿para qué los reúne? Para santificarlos, para edificarlos, para prepararlos para el reino celestial. El tercer medio de gracia que estudiamos aquí fue la oración. La oración es el medio como respondemos a Dios cuando Él nos habla. Nos habla por la palabra, nosotros le respondemos en oración, acercándonos a Él, pidiendo misericordia y confesando nuestros pecados. Y en esta mañana nos corresponde hablar del cuarto medio de gracia que queremos estudiar acá en la iglesia, que es un medio que espero que a ustedes les encante. Se llama la disciplina. Ya vi que les fascina, ya vi que es un buen medio, encantador, necesario, útil, lo requerimos. Es muy necesario en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, en la vida nuestra como ciudadanos, porque de lo contrario no logramos cumplir las metas o las misiones o los propósitos que se nos han encomendado. La disciplina es un medio natural y también espiritual que Dios nos ha provisto para vivir. Pero miremos lo siguiente. A muchos de nosotros nos cuesta la disciplina para muchas tareas. La mayoría de nosotros tenemos muy malos hábitos de vida, ¿sí? Hábitos de higiene o de tareas o horarios o hábitos en el trabajo o en la casa por falta de disciplina, ¿sí? Realmente los malos hábitos son malas disciplinas. ¿Por qué tenemos malos hábitos? Porque nos encanta hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo, como a nosotros nos parece, cuando a nosotros nos da el ánimo o el impulso. Pero nos cuesta tanto regirnos por unos estándares o unas normas o unos deberes básicos y eso genera caos, genera indisciplina, malos hábitos y eso nos juega en contra de nosotros. Entonces, hay muchos aspectos en los cuales, o en todos pudiéramos decir, es importante la disciplina. Una de las cosas en la cual muchos de nosotros somos indisciplinados es para hacer, por ejemplo, ejercicio o actividad física. Y a medida que van pasando los años, uno requiere un poco más de actividad física, porque uno se vuelve muy sedentario, muy quieto, se oxida. Y como uno se oxida, uno tiene que entrenar o hacer ejercicio, pero para muchos es una gran dificultad, porque uno dice, esta semana sí, ¿cierto? Comienzo mañana. ¿Y mañana qué dice uno? ¡Ay! Que tengo como pereza de levantarme, ¿sí? Estoy indispuesto, pasado mañana. Cuando uno dice, no, pero ya pasado mañana no, llovió, o se me hizo tarde, y así vamos postergando y postergando. Nosotros sabemos que la actividad física es supremamente esencial para todo el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, los músculos, los tendones, los nervios, los reflejos y también toda la actividad cardiovascular. Nosotros sabemos que es excelente. Caminar, trotar, montar bicicleta, hacer algún tipo de actividad y no quedarnos quietos o estáticos. Sin embargo, aunque sabemos los beneficios,
de la actividad física adecuada, somos muy indisciplinados para tener buena actividad física. ¿Sí? Si alguien nos pregunta, ¿es buena la actividad física? ¿Qué le decimos? Sí, claro. ¿La está haciendo? No, me cuesta trabajo. ¿Sí? Es muy interesante eso porque muchas de las cosas que nosotros sabemos que hacemos bien, que hacemos mal, sabemos en la teoría de cómo debiéramos hacerlas bien, sin embargo no las hacemos. Pero tenemos la teoría clara y sabemos qué debiéramos hacer para mejorar, pero no lo logramos hacer por falta de disciplina. La disciplina nos ayuda a no distraernos, la disciplina nos ayuda a estar enfocados, la disciplina nos ayuda a tener fortaleza, persistencia, resistencia, constancia y para tener una buena actitud en el logro de los objetivos. Una de las cosas en las cuales las personas que quieren lograr las metas, por ejemplo a nivel deportivo o a nivel musical, tienen que entrenarse mucho, con mucha disciplina. Cuando uno ve a los grandes competidores, hoy se habla de competidores o atletas de alto rendimiento, para ellos estar en ese lugar, de ese nivel de competencia, ya de alta competitividad, ¿cuánto han tenido que entrenarse? ¿Qué tipos de disciplinas han tenido que tener? De alimento, de horarios, de hábitos de casa, de dejar el alcohol, las trasnochas, mala alimentación, malas amistades, de enfocarse en un objetivo y es voy a ser un deportista de alto rendimiento. Esa va a ser mi profesión, me voy a enfocar, pero esa decisión ha tenido que estar acompañada de disciplina, de entrenamiento, de hábitos buenos, de sustraerse de muchas actividades regulares para lograrlo. Cuando vemos un deportista de alto rendimiento, nosotros ¿qué decimos? Uy, wow, qué técnica, qué velocidad, qué resistencia tiene, pero eso no lo ha conseguido gratis. Para él llegar a ese nivel, lleva 5, 10 e incluso 20 años o más preparándose para lograr eso. Eso significa que si nosotros quisiéramos lograr eso, ese mismo nivel de ese competidor, ¿cuánto tuviéramos que entrenar? Y posiblemente ya a estas edades, pues tan jóvenes, nos es más difícil lograr algunos de los resultados o nos toca esforzarnos más. ¿Qué pasaría si nos dijeran hoy, bueno, usted fue seleccionado para participar de esta competencia, pero tiene que entrenarse? ¿Qué haríamos nosotros? Sabemos que es una excelente oportunidad, que es lo que queríamos hacer o participar, pero tenemos que pasar por un buen entrenamiento. ¿Estaríamos dispuestos? Bueno, si usted entrena duro, 2 años está listo para la maratón o para la competencia o para el cargo que le van a ofrecer. Sea de música, sea arte, sea deporte o sea de pronto un cargo profesional en la empresa. Me dice, esta es la convocatoria que yo estaba esperando, pero para esa convocatoria necesito saber inglés o necesito saber sistemas o necesito saber esto o aquello. ¿Será que estamos dispuestos a someternos a ese entrenamiento para poder llegar al cargo y tener los buenos resultados? ¿Ustedes qué opinan? Conociéndose ustedes como son, no me respondan a mí. Piensen ustedes, ¿será que si me llaman y me dicen, pero a mí yo no sé inglés y me toca saber inglés, lo aprendería en 6 meses solo por no perder la oportunidad de la opción que me están ofreciendo? O si es música, me gusta la música, no soy músico, pero quiero participar, entonces me pondría de día y de noche a entrenar con toda la disciplina para poder estar en esa sinfónica o en esa convocatoria. ¿O qué diríamos? Ay, no, lo siento, dejo pasar la oportunidad, mejor para otro. Y si la dejamos pasar, ¿por qué la dejaríamos pasar? Porque no estamos dispuestos a asumir el gran alto o el grado alto de exigencia que esa convocatoria o que ese cargo o que esa profesión o esa oportunidad nos exige. Muchas veces nosotros estamos al lado del camino viendo pasar a los que sí se esfuerzan y viendo cómo ellos avanzan y logran sus metas y nosotros diciendo algún día lo lograré o lo haré mañana, y a veces ese mañana nunca llega. Vamos a ver qué podemos aprender en esta oportunidad sobre la disciplina. Y lo primero que vamos a poder aprender en esta mañana es que la disciplina viene de Dios y que Dios es muy disciplinado.
sea, no hay alguien con más disciplina que Dios en lo que Él es y en lo que Él hace. Todo lo que Él hace, todo lo que Él es, lo hace porque esa es su esencia, su naturaleza. Y yo les pregunto, ¿algún día Dios ha faltado a lo que Él es? ¿Algún día Él ha dicho, bueno, llevo muchos años siendo esto, siendo bueno, siendo fiel, siendo justo, siendo amoroso y bondadoso, bueno, pues hoy es descanso, día libre, Gin Day? ¿Dios algún día habrá faltado a sus deberes, de su ser, de su esencia y de su obligación como ser, como Dios absoluto? La respuesta es no. ¿Y por qué no ha faltado? Porque Él es muy disciplinado, porque Él no es hoy sí y mañana no. Él no es quizás, tal vez, puede que sí, puede que no. Lo más posible es que quién sabe. Dios no es así. Dios es sí y sí. Y si dice no, es no. Y esa disciplina es muy importante porque Él tiene autoridad para decirnos lo que Él demanda de nosotros, porque Él es disciplinado por excelencia. Pero otra cosa en la cual Dios es disciplinado, en todo lo que Él se ha prometido hacer. Todo lo que Él determinó hacer es supremamente disciplinado. Tanto así que la Biblia dice que nunca ha faltado a lo que Él se comprometió. ¿Y desde cuándo Dios se comprometió con el hombre y con la creación? Desde el comienzo de la historia. ¿Y cuándo Dios ha faltado? ¿Qué día no ha salido el sol o no ha habido noche? ¿Quién es el encargado de los ciclos del tiempo y de que avance el reloj y que haya sol, noche, cosecha, invierno, verano? Algún día Dios dice, uy, disculpe, se me está acabando este año y no hubo verano este año. ¿Sí? Se me pasó, lo siento. ¿Sí? Es que no mire la agenda. ¿Eso puede suceder? Que a Dios se le pase por alto y que sean las 10 de la noche y todavía esté de día y que, uy, disculpe, que ya era hora de que ustedes estuvieran durmiendo y que ya fuera de noche. ¿Puede suceder? ¿Ustedes qué opinan? No. ¿Por qué no puede suceder? Porque Dios es preciso, porque Dios es disciplinado, porque Dios es exacto, porque Él no falta a su palabra y porque Él cumple con precisión, ¿sí? Con exactitud lo que Él ha determinado en el tiempo, en el momento y para su propia gloria. Y eso es importante que lo aprendamos, porque la Biblia dice que aprendamos de Él y a veces nosotros aprendemos de los demás. Y cuando uno aprende de los demás tiene malos hábitos. Si ustedes se dan cuenta, a veces muchas de las cosas que heredamos, las heredamos de personas que tenían malos hábitos, que eran indisciplinados, que se excusaban, que eran mentirosos, que sacaban siempre justificaciones y uno aprendió de ellos y tenemos muchas dificultades. Entonces, listo, ¿ya están preparados? ¿Cuál es el cargo que van a aspirar? O la competencia a la cual quieren participar. ¿Ya pensaron? ¿Sí? Ok, listo. Entonces vamos a buscar un entrenador. Porque para esa competencia necesitamos un entrenador. Porque así como estamos, yo no me enfrento a la competencia. Seguro que en la primer preselección quedo por fuera y ahí pasa una vergüenza. Y yo quiero llegar bien, quiero llegar a la meta. ¿Recuerdan el eslogan? Llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Entonces necesitamos un entrenador. ¿Ya pensaron? Necesitamos que nos preparen muscularmente, cardiovascularmente, en la actitud, en la resistencia, en ser perseverantes, en ser nobles, humildes, en continuar a pesar de todo. O sea, necesitamos entrenamiento. Sin entrenamiento no podemos ganar. ¿Sí? ¿Ya tienen un entrenador pensado? Porque de un buen entrenador depende también un buen resultado. Los grandes deportistas tienen entrenadores. Tienen fisioterapeutas, tienen nutricionistas, tienen médicos, tienen personas que los entrenan en diferentes áreas para que ellos logren los resultados. Cuando un competidor sale a la cancha, ha pasado por la mano de muchos maestros que lo entrenan y que están detrás de cámara. La gloria se la lleva el jugador, pero ¿quiénes lo prepararon? O sea, si no hubiera sido por todos esos preparadores, ellos no hubieran podido llegar allá, porque los preparadores les dicen exactamente lo que hay que hacer y lo que no deben hacer. Amados hermanos, hoy vamos a hablar que tenemos el mejor entrenador, y el mejor entrenador es el más disciplinado de todos. Es decir, si usted quiere llegar a la meta, necesita entrenamiento.
¿Y quién lo puede entrenar mejor que quien es excelente, perfecto, preciso, exacto y que tiene los mejores resultados al 100%? Él es nuestro entrenador. ¿Qué les parece? ¿Les gusta ese entrenador o no? ¿O nos buscamos uno pues que nos dé así unas licencias los fines de semana, que nos dé tiempito libre, que no nos ponga una exigencia tan alta? Porque ese tipo de entrenador nos gustaría, que no nos ponga una dieta tan precisa, unos horarios y entrenamientos tan extensos, pero entonces no vamos a llegar a ningún lado, porque si tenemos un mal entrenador, pues si acaso competimos ahí en el barrio o en la esquina, en las banquitas, pero no podemos competir más, pero queremos ser de alto rendimiento, entonces necesitamos al mejor entrenador. Ese mejor entrenador se llama nuestro Dios. Él es entrenador por excelencia. ¿A quiénes entrena? A todos sus hijos. ¿Para qué los entrena? Para un propósito, para una meta prevista. Y yo les pregunto, ¿será que Él va a lograr buen resultado en su trabajo de preparación para que nosotros cumplamos los objetivos? ¿O será que no lo va a lograr? El rey Salomón en el Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y el rey David está hablando exactamente de lo que nosotros estamos hablando hoy. David se dio cuenta que era un buen guerrero, pero que no tenía buenos hábitos. Recuerden que David era muy excelente militar o estratega de guerra, pero tenía muchas falencias en muchas áreas de su vida. Una de las cosas en las cuales tenía falencia fue en el área de la familia, muchas. En el área de poder instruir a sus hijos. Recuerden que no logró buen resultado con sus hijos. Otra de las cosas fue porque era un hombre lujurioso, un hombre que amaba el poder, un hombre que quería protagonismo, era vengativo. Y David sufrió mucho. ¿Cómo podía David enfrentar toda esa venganza, esa lujuria, esa impertinencia que tenía en su corazón? ¿Cómo podía trabajar? ¿En qué escuela o seminario o academia podía estar para poder enfrentar esas realidades difíciles y poder estar preparado para la competencia? Él le dijo al Señor en una oración y lo afirmó diciendo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, me pongo en manos del entrenador, ¿sí? Que Él me prepare y que Él haga su voluntad. Y yo le pregunto, ¿hizo Dios su voluntad en David? ¿Cómo la hizo? ¿Qué le generó a David para poderlo formar? Lo puso a prueba, lo expuso, lo humilló, lo desafió, le trajo fracasos, le trajo correcciones públicas, lo expuso ante toda la nación, ante los mismos sacerdotes y los profetas del pueblo, lo avergonzó ante sus propios hijos lo persiguieron, y todo eso no era un gran entrenamiento de Dios para exponerlo y decirle, mire, te falta, te sobra, no estás bien tonificado, no estás a tono, tienes que mejorar. Y Dios sacó el mejor resultado y la mejor versión de David a través del entrenamiento. Entonces, ¿quién es el mejor entrenador? Nuestro Dios. Estamos en sus manos y por eso la disciplina es uno de los medios de gracia muy necesarios para los creyentes, porque es la disciplina que viene de Dios para entrenarnos, formarnos y capacitarnos para poder llegar a la meta que es el reino celestial. Vamos a ir mirando un poco en qué consiste ese plan del entrenador. Cuando uno va a una academia o a buscar una ayuda profesional de un técnico, un asesor, pues uno ve cuál es el programa que le están ofreciendo a uno, ¿cierto? ¿Quién lo va a entrenar? Y qué objetivos se van a lograr en ese plan, y si esos son viables para las expectativas que uno tiene o no. Es decir, miramos el programa, ¿cierto? El brochure del programa, los propósitos, los objetivos que nos plantea ese entrenador. Entonces vamos a ver qué tal es el programa de Dios, ¿sí? Vamos a ir al entrenamiento. Dios va a quedar a cargo nuestro porque Él es nuestro Padre y nuestro Dios. ¿Qué tipo de programa nos ofrece Dios? ¿A qué nivel Dios se compromete a cumplir los objetivos con nosotros? Sin margen de error, ¿cierto? Él nos dice, les planteo un programa y mi programa de entrenamiento para que ustedes lleguen sanos y salvos a la meta es garantizado al 100%. ¿Por qué Dios nos puede garantizar un programa
100% fiable, porque Él es seguro, porque Él es verdad y porque Él es nuestro mejor entrenador. Y ese programa pasa por varios aspectos, pero el programa de Dios es garantizado y a mí eso me gusta, porque yo no quiero fracasar en ese camino, yo no quiero ilusionarme con un propósito, emprender el camino a ese propósito, pagar o buscar un entrenador y que al final me diga el entrenador, no, lo siento, es que el margen de error era alto, ¿sí? Es que usted no evaluó bien las condiciones suyas y no lo pudo lograr. Sería fatal que Dios como entrenador nuestro, preparándonos para llegar al reino de los cielos, al final nos dijera, lo siento, no se logró, ¿sí? Sigue intentándolo. Sería fatal, ¿cierto? Porque ¿a quién culparíamos? No, pero usted me prometió que me iba a llevar a la meta, pero yo me puse en sus manos, yo acepté todas las condiciones que usted me impuso para poder llegar a la meta, ¿por qué no se logró? Y la respuesta en esa pregunta es que Dios va a lograr sus objetivos, porque los objetivos de Dios son fieles. Por eso es el mejor entrenador, y por eso David lo dijo, Jehová cumplirá. Es decir, con seguridad Él va a cumplir los objetivos que Él se trazó. Y eso me fascina a mí, porque no hay margen de error, ¿sí? No dice, bueno, en un 95% podemos llevarlo al triunfo. No, usted lo voy a llevar a la victoria. Punto. Está en mis manos, yo soy responsable suyo, dice Dios, y yo lo voy a cumplir. Por supuesto, los desafíos son muy grandes. Pero lo maravilloso de esta enseñanza es que Dios va a cumplir su propósito, porque Dios no fracasa, nunca ha fracasado y no va a fracasar en su tarea con nosotros. Viene a mi mente cuando Dios le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive. ¿Se acuerdan? Dios estaba entrenando a Jonás para ir a predicar al extranjero. Jonás quería ir a las naciones, él soñaba era con Europa, pero Dios lo estaba mandando a Asia, ¿sí? Pero él soñaba con Europa. Y como Dios le dijo, va y predica a Nínive, va y predica a las naciones, Jonás dijo, claro, listo, vamos para Nínive. Y dijo Jonás, ¿y por qué no Europa? Cruzo el Mediterráneo, voy a Italia, a España, voy a Alemania, y pues fabuloso, cumplo tu voluntad porque predico a las naciones. Y se enrutó y compró un pasaje que era mucho más costoso para irse a una región mucho más lejos, porque a Nínive si hubiera podido ir a pie, o si hubiera podido ir en un asno, o si hubiera podido ir en un caballo o en un camello. Pero ¿qué camello para que Jonás hiciera la voluntad de Dios? Prefirió gastarse todos sus ahorros y pagar un tiquete en un buque y cruzar el Mediterráneo, lo cual era muy costoso en la época. Jonás se gastó sus ahorros, tomó un viaje, un riesgo, pero él dijo, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Ah, bueno, pues si va a predicar a Europa, pues también allá necesito, pues que vaya. No, Dios no dijo eso. Dios dijo, ¿cómo que se fue para Europa si lo mandé para Asia, para Mesopotamia? Y aquí se cumple lo que dice el texto, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Dejó Dios a Jonás hacer lo que él quería? ¿Se frustró Dios y dijo, bueno, pues lo perdí, lo seguiré intentando, buscaré otro? No, Dios le dijo, Jonás, ¿vas o vas? ¿Quieres ir con dolor o quieres ir sin dolor? ¿Quieres ir a riesgo de tu vida o no? Pero tienes que ir. Yo le pregunto, ¿fue Jonás a predicar a Nínive? Le tocó, porque el entrenador que lo estaba entrenando, que lo estaba tonificando y haciéndolo fuerte y resistente, le había dicho que era Nínive. No era a Tarsis, ni era volver para otro lado, para Europa. Y Dios lo puso en cintura. Igual hace Dios con nosotros, porque cuando Dios nos está entrenando, tenemos que entender que el programa de Dios es garantizado, pero hay que aceptarlo y someternos a él. Si por ahí en el camino decimos, bueno, yo este objetivo no lo quiero, quiero otro, pues ahí ya el plan fracasa. Miremos lo que dice Proverbios 3, 11 y 12. Porque todo esto que vamos a leer acá, que está en la escritura, hace parte del plan, ¿sí? Ya ustedes me dijeron que quieren llegar a la meta, ya ustedes me dijeron que aceptaban buscar al mejor entrenador,
Y ya ustedes me dijeron que están dispuestos a que ese entrenador ejecute el programa que él sabiamente dispuso para que usted llegue a la meta con certeza y en victoria. ¿Estamos de acuerdo, no? Listo, entonces vamos a leer el programa. Parte del programa de los objetivos que el entrenador está logrando con nosotros. Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ahí tenemos ya dos aspectos del programa, del plan de entrenamiento. ¿Qué requiere ese plan de entrenamiento? Implica castigo, corrección, fortaleza y no reclamos. No se fatigue, no reclame, no se inquiete, simplemente acepte, sométase, dispóngase, porque muchas veces en ese camino y en ese proceso de entrenamiento, Dios como Padre bueno y celestial tendrá que castigarnos y tendrá que corregirnos. Pero al que castiga es porque va bien. Si Dios castiga a un hijo es porque ese hijo va tan bien que necesita ser contenido de su mal camino y encaminado o enfocado en el objetivo. Ese punto lo aceptamos o no, para seguir en el programa, porque si no, pues buscamos otro entrenador o desistimos. Pero el primer paso es disciplina y corrección sin reclamo, sin intervención, sin opinión. Y uno diría, bueno, por lo menos déjeme opinar. Si ya que me va a corregir, ya que me va a disciplinar, pues déjeme decirle las verdades también. Como los hijos cuando uno los corrige y le dicen a uno así sea entre los dientes, te odio, ¿sí? O que te mueras, ojalá te vayas. Así yo escucho a veces, por ahí me han contado. No menosprecia la disciplina, pero cuando Dios te disciplina, cuando Dios te corrige, no digas nada. Y uno dice, todavía más difícil, porque por lo menos déjeme expresar mi rabia, mi frustración, mi incomodidad, diciendo algunas cositas así sea en otro idioma, o tarareando por ahí una música, y no es Sublime Gracia. Pero Dios dice, no, estás en mis manos, ya firmamos contrato, te estoy garantizando el 100% de los objetivos que los vamos a ganar, porque vamos los dos, tú vas unido a mí y vamos a ganar los objetivos, pero no puedes reclamar. Yo te voy a corregir, yo te voy a disciplinar, te voy a castigar cuando sea necesario, porque te amo, pero no puedes decir nada. Y ahí se pone complicado. Ahí uno dice, ¿y por qué me puse a buscarlo a usted, entrenador? Hebreos 12, 7 al 11. Seguimos leyendo el programa. Si soportáis la disciplina, aquí viene la justificación, la explicación. Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahí viene la explicación. Entonces un párrafo amplio donde Dios nos explica, porque uno dice, ¿cómo así que me va a castigar y no puedo decir nada? Bueno, espere, le explico, ¿sí? Es que la disciplina es necesaria y lo hago por amor y lo hago para que ustedes tengan los mejores resultados. Este texto también nos incluye otra variable del proceso de la disciplina, y es muchas veces en la disciplina pasan los tiempos y los años y no vemos resultados. Pero ¿qué dice? Si no se ven resultados, no se desanime. La primera recomendación es no haga nada cuando Dios lo castiga. Agache la cabeza y acepte la disciplina, porque Dios es el entrenador y Él sabe qué es lo que hay que hacer. El segundo paso es, si va pasando castigo tras castigo, disciplina tras disciplina, corrección tras corrección, y no se ve cambio, ¿qué debe hacer el disciplinado? El candidato al cargo, a la competencia. No desanimarse.
Recuerden que muchos de los que comienzan un proceso en un deporte o en la música o en algún programa, una profesión, terminan desistiendo. Hablan los expertos de un altísimo número o porcentaje de deserción en las universidades, en los colegios, en los trabajos, en las convocatorias a las competencias. ¿Por qué la gente deserta? Si uno tenía la ilusión y se inscribió con una ilusión, ¿por qué uno deserta en el primer semestre o en el primer mes de entrenamiento? Recuerden que muchos dicen, esto no era para mí. Pero ¿qué es lo que no era para ellos? ¿Lo que ellos tenían ilusión o aspiraban? ¿O el entrenamiento? La rudeza del entrenamiento, la fuerza del entrenamiento. Sí se han dado cuenta que cuando nuestros jugadores de la selección terminan un partido, ellos no se van para su casa a celebrar. Ellos terminan el partido y van a concentración. Y se quedan ahí 2 o 3 días en concentración. Y dicen, ¿por qué? Debieran irse pues esta noche no me esperen en la casa. Ganamos. No, ganaron, pero es que la competencia sigue y seguimos concentrados, seguimos en charla técnica, evaluamos lo que falló, evaluamos lo que acertamos, procuramos mantener la mesura para que no se nos suban los triunfos a la cabeza y para que no nos llenemos de triunfalismo. O sea, todo eso lo hace un entrenador. Aquí lo que dice es, si usted lleva 1, 2, 3, 5, 10, 20 años recibiendo la disciplina y todavía no ve fruto, ¿qué haga? No se desanime. Es que hay plantas que dan fruto rápido, como la papa, el maíz, el arroz. Pero ¿qué tal que usted sea un coco? ¿Cuánto tarda el coco en dar fruto? A muchos años. Si usted es un maíz o una papa, probablemente en 6 meses hay fruto, usted se lo logré, ya hay cosecha. Pero si usted es un coco, posiblemente no se ve fruto y uno se desanima. El apóstol Pablo dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿O qué tal que sea un aguacate? De esos grandes, no de ese aguacate pequeño de ahora, de esa nueva variedad. Amados hermanos, ¿cuánto tiempo Dios lleva trabajando con usted? ¿En cuánto hace que usted está en las manos del Señor, de ese excelente entrenador? Yo le pregunto, ¿ha habido avance? O de pronto a veces uno como que piensa que es un pasito adelante y otro pasito para atrás, como la canción. A veces uno dice, yo no he visto mucho crecimiento. O si a uno le pregunta a otro que lo evalúe, la esposa que es excelente para ser, es muy objetiva, a veces ¿cómo lo evalúa la esposa? Ah, pues ¿usted para qué va a la iglesia? ¿Sí? ¿Usted no es que anciano y eso de qué le ha servido? Y uno dice, ahí ella me estaba evaluando y diciendo, usted no ha avanzado mucho, de pronto es un coco. Se demora tanto en dar fruto, pero ahí está el trabajo, está echando raíz, y esa disciplina, yo les pregunto, ¿ha servido o no ha servido? Esos años que hemos avanzado, ¿valdría la pena decir, no, pues si yo no he avanzado y mi esposa o mi esposo o los hermanos me dicen que no he hecho nada, entonces abandono y arranco por otro lado? ¿O es mejor perseverar? ¿Qué busca el entrenador? Perseverancia, resistencia, disciplina, constancia. Incluso la escritura dice, aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Recuerdan el texto del apóstol Pablo? Es decir, uno a veces piensa que está que se revienta de tanta resistencia, de tanta fuerza que está haciendo y firmeza y enfrentando las adversidades, pero el apóstol Pablo nos da una noticia, aún no hemos resistido hasta la sangre. Es decir, todavía podemos dar más, ¿sí? Todavía podemos dar más, todavía podemos subirle a la presión del entrenamiento, todavía podemos subirle a la máquina para poder hacer más fuerza y manifestar mayor fortaleza y tener mayor resistencia, porque ese es el plan de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Va bien ahí? Ahora, es mucho mejor tener fruto durable, aunque tarde más tiempo. El texto que memorizamos esta semana dice, separados de mí no podéis hacer nada, y conmigo llevaréis mucho fruto. Pero para que el fruto sea bueno y sólido y abundante, se requiere muchísimo entrenamiento. Amados hermanos,
Esos deportistas de alto rendimiento que uno cuando le hablan de las sumas de lo que ellos ganan en dólares o en euros, uno dice, wow, multimillonario. Pero ¿cuánto han tenido que soportar, entrenar, enfrentar? Hemos escuchado de algunos de esos deportistas que han tenido 10, 15, 20 lesiones, fracturas, cirugías, implantes. Y uno dice, yo no me sometería a todo eso por amor a una competencia. Honestamente no. Pero ellos sí se caen, se fracturan, meses incapacitados, otra fractura y al fin ganan un premio. O sea, ¿cuánta resistencia han tenido que tener? Primera de Corintios 5, 4 al 6. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí está hablando de una expulsión en la iglesia de Corinto, y eso también hace parte del proceso de entrenamiento. Es decir, si usted es tan beligerante, si usted aceptó las condiciones, pero en el camino está molesto, incómodo, no acepta, rechaza, y dice yo hago mejor a mi manera, tengo un plan B y me va a funcionar, dice la Biblia, entonces échenlo de la iglesia. Reúnanse ahí, que el Espíritu Santo les ayude y el Padre y el Hijo los acompañe y que lo echen de la iglesia, a ver cómo le va afuera. Si no quiere estar adentro, pues una pasadita afuera a ver cómo le va. ¿Y recuerdan qué sucedió con ese hermanito de Corinto? Que en la primera carta lo echaron y en la segunda lo recibieron de nuevo, porque él, como parte del proceso de entrenamiento, comprendió estando afuera que era mucho mejor estar adentro que estar afuera. Entonces aquí nos está diciendo también, no se inquiete por la disciplina, tenga paciencia, Dios es sabio, Dios es perfecto, porque si usted se inquieta demasiado y se molesta y reclama y se ofusca, pues probablemente Dios diga, bueno, entonces échenle un tiempo a ver cómo le va afuera para que después venga con la cabecita agachada. Así le decimos a veces a nuestros hijos cuando se ponen un poquito así creciditos, ¿cierto? Entonces que le decimos, pues, mijo, afuera, mire a ver cómo le va, a ver si extraña un poquito la casa. Nuestro mejor entrenador nos garantiza 100% de un programa con resultados. En segundo lugar, ¿cuál es la estrategia que Dios usa? La estrategia que Dios usa, o el componente de trabajo de Dios para ejercer su entrenamiento, para preparar a sus hijos para el reino, es la misericordia. Aquí lo dice el texto. Jehová cumplirá su propósito en mí, sí o sí, lo va a cumplir, pero va a hacer que prevalezca su misericordia para siempre. Y ese componente nos gusta, a mí me gusta, porque Dios no va a trabajar con crueldad, con dureza, con tiranía, con injusticia, porque Dios no es malo para trabajar así con sus hijos. De hecho, los textos que leímos dice Dios al que ama, lo disciplina. Pero ¿cómo nos va a disciplinar? ¿Para acabarnos? ¿Para dejarnos mal? No, dice que es con misericordia, es decir, con una dosis adecuada, es bañado de compasión, cubierto de bondad, de gracia, para que nosotros podamos resistir y para que ese entrenamiento que es tan exigente, pasado por la prueba, por el dolor, por la tribulación, por la humillación, pues sea mucho más llevadero. Si solo fuera dolor, pues no tendría sentido. Recuerden que hay sectas que son los que llaman los estoicos, que ellos simplemente quieren sufrimiento, ¿sí? Y si no les dan sufrimiento en la iglesia, entonces traen látigos y se flagelan, ¿cierto? Y se crucifican y andan descalzos y no comen nada rico y no se ríen y no se visten, no se ponen perfume, porque es que ellos quieren maltratar el cuerpo, ¿sí? Y Pablo condena en Colosenses a los que maltratan el cuerpo y le dan duro trato diciendo no como, no gusto, no voy, no bebo, porque piensan que entre más se mortifiquen o se martiricen, como que tiene mayor resultado el acto que ellos están haciendo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, yo los voy a entrenar. El entrenamiento es exigente hasta más no poder, hasta la sangre. Incluso a veces toca morir en la cruz o ser martirizado por esta causa, pero todo el proceso es bondadoso, compasivo. Sí, es para el bien tuyo, es para que tú termines bien, no es para destruirte, es para formarte, no es para dañarte, es para encauzarte.
¿sí? No es para hacerte mal, es para hacerte bien. ¿Les gusta esa metodología? A mí ya me gustó, ¿sí? La primera parte no me gustó mucho, me toca aceptarla, pero esta segunda parte me gusta porque el plan de trabajo está atravesado, como dirían hoy, es un componente transversal, es la misericordia. Y eso me fascina. Si no hubiera sido con misericordia, ¿qué hubiera sucedido el día que el hijo que se fue de la casa rebelde y gastó todos los bienes llegó? Si hubiera sido el componente crueldad, no compasión, ¿cómo lo hubiera recibido el hijo, el padre al hijo? Pues es que ni siquiera lo hubiera visto, le hubiera mandado un mensajero y dígale que no se aparezca por acá, ¿sí? Por acá que ni vuelva. Pero miren que ni siquiera fue el hijo el que vio al padre de lejos, fue el padre el que vio al hijo de lejos y corrió a abrazarlo y a decirle bienvenido. El padre no le reclamó absolutamente nada al hijo. ¿Qué hubiera hecho uno como padre? Ay, son estas horas de llegar, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo? Y bueno, venga, muestre los bolsillos y venga, le vuelo el hálito. ¿Por qué? Porque nosotros somos así. Pero ese padre, cuando llega ese hijo que venía de la miseria, fue el padre el que salió a recibirlo, no fue el hijo. Y fue el padre el que no dejó que su hijo ni siquiera se disculpara, ni lo reprochó, porque suficiente había tenido ya de disciplina y lo trató con misericordia. ¿Se acuerdan cómo trató el Señor a la mujer adúltera? Que fue humillada en público y todo el pueblo la vio y la trató y la deseó matar como una prostituta que era. Jesús, ¿qué dijo? Claro, pues échenle piedras, que eso es lo justo, sin vergüenza. ¿Qué hace en la calle con hombres ajenos? Pero dice que Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amados hermanos, la exigencia de Dios es muy alta, porque los estándares los puso Él en su ley, santidad y justicia. Pero gracias a Dios, porque esos estándares podemos llegar por gracia y por misericordia. No por esfuerzo, no por obras, no por méritos, sino es un acto de sacrificio, de rudeza, de maldad, de trámite difícil, sino de misericordia. Salmo 141, versículo 5 dice, mas que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Este salmo es excelente porque dice, yo prefiero que me castigue el justo. ¿Quién es el justo? Dios. Yo prefiero que me castigue el justo porque el justo me castiga y me recompensa, me premia y me castiga con amor y con compasión y no me destruye. Y yo prefiero que me reprenda el justo, será como un bálsamo para mí que curará mi herida, porque la reprensión del Señor vale la pena recibirla, aunque sea difícil, aunque sea humillante, aunque sea dolorosa. El rey David sufrió muchísimo por su pecado, pero David termina diciendo, Jehová cumplió, está cumpliendo. Los objetivos se están viendo los resultados y los está haciendo con tanta misericordia como Él solo suele hacer. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Ama y disciplina con amor y con compasión. Y en Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Amados hermanos, todo esto que la Escritura nos está diciendo es para mostrarnos que Dios tiene un plan, y el plan es hacernos a su imagen, y para hacernos a su imagen tiene que darnos un entrenamiento muy exigente, ¿sí? Entrenamiento fuerte, a través de pruebas, de pérdidas, de situaciones complejas, pero el Señor tiene un buen plan, y va a premiar y a recompensar a aquellos que aceptan ese plan. ¿Se acuerdan la historia de Job? ¿Se acuerdan el entrenamiento por el que Dios puso a Job en un entrenamiento intensivo, lo matriculó en una escuela? ¿Cómo le fue a Job? ¿Se acuerdan que Job quería morirse? La señora también quería que Job se muriera. Los amigos también decían que era mejor que se muriera.
O sea, todo el mundo quería verlo muerto porque decían, no, esto es muy duro. Job incluso llegó al momento de decir, pero era mejor haber muerto en el vientre de mi madre y no vivir. Pero recuerden cómo terminó Job al final en el capítulo 42. Honrado, todo Dios le duplicó, no le duplicó la esposa. Con la misma esposa le dio los 10 hijos que perdió. Le duplicó ganado, le duplicó riquezas, tierras, propiedades. ¿Por qué Dios hizo eso? Por Job. Porque al final del entrenamiento, Dios sabe dar recompensa a aquellos que aceptan sus normas y a aquellos que sumisamente se doblegan a aceptar su bondad. Dios es bondadoso. Yo les pregunto, ¿han tenido situaciones difíciles en su vida cristiana? Pruebas, pérdidas, aflicciones, humillaciones, burlas. Posiblemente sí, porque todos estamos en la misma escuela, con el mismo entrenador y rumbo a la misma meta. La pregunta es, ¿en todas esas situaciones han visto la misericordia del Señor? ¿Dios los ha acogido? ¿Dios los ha abrazado y les ha dicho, no temas, yo estoy contigo? ¿Dios les ha levantado cuando estaban al punto de rendirse diciendo, levántate, come, sigue, que yo estoy contigo? O sea, la misericordia del Señor es la que nos sostiene, y lo dice la Escritura. Si no fuera por tu misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Y lo dice también el libro de Lamentaciones, nuevas son cada mañana tus misericordias. ¿Y por qué son nuevas? Porque son nuevos los desafíos, porque son nuevos los retos, porque son nuevas las condiciones que nosotros estamos teniendo y necesitamos entrenarnos. Y el Señor nos entrena con su misericordia, pero la misericordia no significa que Dios nos pase por alto. Misericordia no significa como ser permisivo. Misericordia es te trato bien, te trato con amor, pero los objetivos se cumplen. Estas son las reglas, estas son las exigencias, pero las tienes que cumplir y yo te amo y te cuido y te llevaré adelante. Sí, a veces uno piensa que misericordia es como relajémonos, sí, como que esta semana no hay exigencias, esta semana estamos de vacaciones y cada uno libre. No puede ser Dios así, porque Dios es fiel. Y en tercer lugar, el objetivo, el programa garantizado. La estrategia, la misericordia, la gracia, la bondad y la compasión. ¿Y el objetivo cuál es? ¿Cuál es la meta que Dios se propone con aquellos que va a entrenar? Santificarlos para llevarlos a reinar con Él, ¿cierto? Esa es la meta con todos los cristianos. No dice, bueno, a ti te voy a dar fincas acá, al otro te voy a dar viajes, al otro te voy a dar conocimiento y a este lo voy a llevar al cielo. ¿Sí? No hay múltiples objetivos, no hay múltiples destinos o propósitos o planes de acción, sino que hay un propósito común para todos los que aceptan el entrenamiento. Todos van a llevarse a la patria celestial, todos van a llegar. No queda ninguno en el intento, ninguno se queda para un segundo viaje. Todos van, llegan, seguros, porque Dios se compromete a eso y Él dice, reinarán conmigo y vivirán conmigo y estarán conmigo por la eternidad. Esa es la meta. Y para eso, pues Él tiene que generar todas las condiciones que así sea para lograr. Buenos hábitos, buena disciplina, el que persevere hasta el fin será salvo. Ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los engañadores heredarán el reino de los cielos. Entonces, todo eso que traemos cuando llegamos a la iglesia, ¿sí? Que traemos mundo, que traemos hábitos, tradiciones malas, que tenemos hábitos pecaminosos, que tenemos mentira, engaños, chisme, todos los pecados que tenemos, que conocemos, que nos acosan. ¿Qué tiene que hacer el Señor con todas esas condiciones pecaminosas que tenemos? Porque la meta es llevarnos al cielo, pero nada que tenga mancha ni arruga llegará al cielo. O sea, si hoy fuera la partida, fuera. Pero ¿qué dice el Señor? Yo me comprometo a limpiarlos. ¿Y para limpiarlos qué hace? Pues usa estrategias que son bien complicadas para nosotros. Si Dios no hubiera puesto a Jonás en esa encrucijada, ¿hubiera salido el pecado de Jonás? No nos hubiéramos dado cuenta, lo hubiéramos honrado, hubiéramos dicho, mire Jonás, Dios le dijo que fuera a 300 kilómetros y se fue a 700. Qué hombre tan abnegado, fue una milla más. Pero Dios dice, no fue una milla más,
es tan rebelde que se fue más lejos, o sea, hizo el doble trabajo para alejarse, para no hacer mi voluntad sino la de él. Nosotros hubiéramos honrado a David cuando David dijo, el tal que hizo eso pague 4 veces. No, qué hombre tan justo, ¿sí? Tan veraz, tan implacable, tan severo. No, ese es el que necesitamos como rey o como líder o como pastor en la iglesia. Duro, severo, estricto. Pero ¿qué le dijo el profeta Natán? El malvado eres tú, el que merece las 4 veces eres tú. Si nosotros hubiéramos tenido a Judas en la iglesia, posiblemente también tengamos Judas, pero si tuviéramos tenido a Judas, el que estuvo con Jesús, cuando Judas dijo, pero ¿por qué se desperdició ese frasco de perfume tan costoso? ¿Por qué no venderlo y con eso dar mercado a los pobres? ¿Qué hubiéramos dicho? No, pues ese anciano, para administrador, para economista, para financista, ese es el primero. ¿Pero qué dijo el Señor? Eso dijo porque era ladrón. Él no estaba pensando en los pobres. Él lo que pensaba era, si llega toda esa cantidad de dinero a la bolsa, pues uno saca un buen poco y nadie se da cuenta. Porque cuando hay poquita en la alcancía es muy difícil sacar. Pero cuando la alcancía ya está casi llena, eso a veces se le embolatan a uno hasta las cosas más preciadas. Si no hubiera sido así, no hubiera salido a la superficie el pecado. Entonces, amados hermanos, la disciplina es para que el pecado salga. Porque la disciplina muestra de realmente qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Si Dios no hubiera puesto en cintura a Job, no hubiera salido el pecado de Job. ¿Y recuerdan cuál era el pecado de Job? Sus propias obras, su imagen propia y el concepto que él tenía de sí mismo. Mire que a Job le ofendió muchísimo que dijeran que él era pecador. Y uno dice, pero si esa es la verdad. Y Job estaba tan dolido con sus amigos porque decía, pero es que ustedes me dicen que yo he pecado, pero ¿qué he hecho? Díganme. O sea, un autoconcepto, una autoimagen, ¿sí? Era un hombre, pues, top 10 en un concepto de sí mismo alto, y Dios lo puso en el peor concepto y le trajo a sus mejores amigos para que lo observaran y lo puso a las afueras de la ciudad para que toda la ciudad lo viera, pues que era casi un desperdicio. Y al final, ¿qué dice Job? Ahora de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven y ahora sí entiendo y ahora sí me arrepiento. ¿Pero de qué me arrepiento si no era pecador? O sea, si él decía que era tan bueno, que se bañaba todos los días en leche, ¿recuerda? Capítulo 29 dice, todos los días me baño en leche y me lavo en agua y me purifico con los detergentes y los límpidos más selectos para que esté yo limpio, impecable. Pero cuando sus amigos van y le dicen, usted pecó, dice, no me ofendan, compruébemelo, presunción de inocencia. Pero luego al final dices, ahora sí me arrepiento y me tiro en ceniza y en silicio y hago actos dignos de arrepentimiento. Y uno dice, o sea que sí era pecador, o sea que él sí era consciente dentro de sí que era malo, pero quería ocultarlo. Entonces, amados hermanos, el Señor siempre tiene que trabajar en nosotros. Y vamos terminando, 2 Corintios 2, 6 al 8. Y le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Se acuerdan el primer caso de Corintios primero? El que fue expulsado públicamente de la iglesia. Dijeron, lo entregamos a Satanás, y toda la iglesia dijo, amén, que el cuerpo sufra y el alma se salve, que era el objetivo de la disciplina, y fue expulsado en público. ¿Ustedes se imaginan ese momento tan difícil en la iglesia? Tan doloroso, tan complicado. Resulta que ese personaje, que puede ser usted o puedo ser yo, que caemos en pecados y no nos arrepentimos y tenemos que pasar por esos tratos, se arrepintió, y al arrepentirse debía volver a la iglesia y debía ser acogido. ¿Saben cómo lo recibieron los hermanos de Corinto? Ay, Orondo volvió por acá, ¿no? Cara dura, ¿sí? Sin vergüenza, otra vez por acá. ¿Y qué quiere? ¿Que lo recibamos bien? ¿Que lo pongan a dirigir, a predicar? Deberá darle vergüenza aparecer por acá. Y todos los hermanos le hicieron eso. ¿Y qué dice la Biblia? Pablo sale en su defensa. Así como Pablo autorizó la expulsión,
ahora Pablo dice, él tiene que ser recibido y no le hagan mala cara, no lo traten mal. ¿No ve que se está consumiendo de tristeza? Ya él hizo las paces con Dios, ya él sufrió la humillación pública, ahora ¿qué tenemos que mostrar? Misericordia. Pero los hermanos en Corinto lo recibieron con piedras, atacándolo, como suelen ser las familias, ¿sí? Las familias en las iglesias suelen ser así, que la emprendemos contra un hermano y queremos como ensañarnos y no volverlo a ver, pero Pablo dice, recíbanlo, por el contrario, perdónenle y consuélenlo. Miren lo interesante. Es decir, primero necesitó disciplina el hermano, ahora ¿quién necesita disciplina? Toda la iglesia. La iglesia ahora necesita disciplina porque la iglesia está siendo inmisericordia, cruel, dura, severa, y no está consolando a un hermano que viene arrepentido y que necesita cobijo en la iglesia. Dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza, y les ruego que lo confirmen en amor. ¿Cómo se confirma un hermano en amor? Pues abrazándolo, diciéndole que es bienvenido, diciéndole que cuenta con nosotros, diciéndole que estamos orando por él, diciéndole que él no es menos que nosotros, diciéndole que estamos para aprender de él las lecciones que él nos puede dar, porque esa experiencia tuvo que haberle dado muy buenas lecciones para formarnos, pero a veces nos portamos como unos severos fariseos, haciendo juicios indebidos, y como dice la Biblia, a veces nos paramos en la puerta y ni entramos ni dejamos entrar. Terrible. Pablo sale en defensa del hermano y en denuncia a la iglesia diciendo, esa reprensión ya se hizo, ya no más, silencio, pasen la página. Pero a veces nosotros después de 10 años le decimos, y usted no me habla, acuérdese lo que usted me hizo hace 10 años. Y eso que hace 20 años que nos conocimos, uno dice, pasemos la página, ya eso es cosa juzgada, ¿sí? Ya eso pasó, ya Dios nos perdonó, ya Dios nos restauró, borremos esos reclamos y amémonos y continuémonos en amor y sigamos adelante. Ahora, ¿qué tal que mañana sea usted el expulsado? ¿Qué tal que sea yo? Porque no estamos exentos. ¿Qué tal que sean los seres más queridos nuestros, que cometen faltas tan graves que toca aplicarles un proceso fuerte? ¿Y qué hacemos nosotros si hemos sido tan injustos, tan severos con otros y no hemos actuado con misericordia? Entonces, amados hermanos, el método de Dios es la misericordia, porque su objetivo es llevarnos a la gloria. Entonces, estamos en manos del mejor entrenador. Programa 100% garantizado. Estrategia, misericordia. Y el objetivo, llevarnos a la patria celestial. Todos los que Dios comenzó la obra, ninguno se perderá, sino que va a cumplir su tarea en nosotros. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal está el entrenamiento? Un poquito exigente se pone a veces, ¿cierto? Pero eso es una leve tribulación que puede durar 70 y lo más robustos 80. Y luego estaremos por la eternidad con el Señor, disfrutando las gracias y las bondades que Él por gracia ha cosechado para nosotros. Y no nos cansemos, ni de recibir la disciplina, ni de ayudar a otros a que sean formados para la gloria del Señor. Esa es la tarea de nosotros los que somos maestros o predicadores, ayudar a otros a formarlos en el Señor. Y a veces uno dice, llevamos 23 años y no veo avance. ¿Qué hay que hacer? Seguir. Estamos cansados y quisiéramos tener mayores resultados, no los tenemos, sigamos, porque la obra la está haciendo Dios y el fruto lo produce Dios y es para su gloria. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es la que nos prepara y nos capacita para ir al reino celestial. Y eres tú quien excelentemente has tomado no solamente el propósito de salvarnos, sino el propósito de prepararnos y adecuarnos para tener las condiciones necesarias, el perfil necesario para entrar al reino de los cielos. Si hoy nos presentáramos al reino, somos echados fuera porque estamos con malas obras, con malas actitudes y tenemos muchas cosas que no hemos solucionado. Pero gracias a ti, porque no es por lo que hagamos nosotros, sino por lo que tú estás haciendo. El plan de entrenamiento lo tienes tú, eres tú quien haces todas las adecuaciones para presentarnos limpios y sin mancha delante de ti.
Eres tú el que lava nuestros vestidos, lava nuestras conciencias y nos prepara para ese día glorioso que es morar contigo por la eternidad. Ayúdanos para no cansarnos, porque sí que nos cansamos y fatigamos con la disciplina. Y a veces nos rendimos, a veces queremos volver atrás, a veces que nos frustramos, tenemos agonía porque la disciplina tuya es severa, porque las exigencias, los reclamos del entrenamiento son altos, pero gracias porque todos son necesarios. Las pérdidas, los cambios, los sufrimientos, las burlas, las crisis, las pruebas, las tentaciones, incluso las caídas. No quisiéramos caer, pero a veces una caída es tan humillante, tan vergonzosa y tan aleccionadora para mostrarnos que debemos estar cerca de ti y no apartarnos de ti. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a aceptar el entrenamiento, a servirte con gozo y a saber que el fruto lo das tú, hoy o mañana, pero hay fruto. El fruto es tuyo. Unos sembramos, otros regamos, otros hacen la tarea dura, pero tú provees el fruto porque es para ti y para tu gloria. Ayúdanos a permanecer y gracias por ser nuestro entrenador. Muchas gracias. Tenemos total garantía de ir al reino de los cielos porque eres tú quien nos estás preparando para ese proceso. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.